Abrimos en nuestras Biblias Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El tema de esta tarde o de esta reunión es la obediencia a Dios y la sujeción bíblica. Un profesor de teología de los Estados Unidos escribió un libro sobre matrimonio y familia, y él dijo esto: últimamente nosotros los seres humanos, lo entendamos o no, estamos involucrados en un conflicto cósmico espiritual que enfrenta a Dios contra Satanás, al matrimonio y la familia sirviendo con el matrimonio y la familia sirviendo como el campo principal en el cual las batallas espirituales y culturales se pelean. Entonces hay un conflicto, dice él, entre Dios y Satanás, y la familia y el matrimonio son el centro de esa batalla. Y esa es nuestra realidad. Desde el principio nosotros entendemos, Satanás ha estado tratando de destruir aquello que es tan valioso para la sociedad humana, que es la familia, el matrimonio. Y lo ha hecho atacando, por un lado, el liderazgo masculino, ¿verdad? En nuestros días lo vemos incentivando la inmadurez masculina. Lo que tenemos son hombres bebés, ¿verdad? Torciendo el significado de la verdadera masculinidad. Pero también lo ha hecho atacando a la mujer. Y lo ha hecho atacando el sentido y el entendimiento de las mujeres y de los hombres de lo que significa ser una verdadera mujer. Pero lo triste de esto es que la iglesia se ha dejado engañar. Esto no es solo en el mundo. La iglesia también se ha dejado engañar. Y este mismo profesor dice, habiéndose rebajado al estándar del mundo en muchas maneras, la iglesia se ha convertido en parte del problema. La verdad permanece que al final hay increíblemente poca diferencia entre el mundo y la iglesia. Y la triste realidad, hermanas, es que la misma filosofía feminista del mundo es lo que impera en muchas iglesias que se dicen ser cristianas. Hay muy poca diferencia entre lo que muchas mujeres cristianas piensan de la feminidad que lo que piensa el mundo acerca de la feminidad. Y lo que han hecho es adoptar la filosofía feminista del mundo, ¿verdad? Y lo han traído a la iglesia. Y en muchas ocasiones sin saberlo. Ligon Duncan, un profesor de un seminario teológico reformado en los Estados Unidos, hablando del ministerio de la mujer en la iglesia, dijo: la iglesia debe liderar el camino en equipar al pueblo de Dios para pensar bíblicamente sobre toda la vida, incluyendo la perspectiva bíblica de los roles de género y las relaciones. Miles de mujeres evangélicas son feministas funcionales, porque el paradigma del mundo para la feminidad es el único que ellas han escuchado. O sea, lo que él está diciendo es que imagínense mujeres, ¿con qué crece la mujer en el mundo? Y con la idea feminista de la mujer. Eso es lo que les han enseñado, eso es lo que ellas creen es la verdad. Pero de pronto son salvas, el Señor las salva. Y vienen a la iglesia, y el problema es que en la iglesia no son corregidas todas esas malas perspectivas de la feminidad. Y entonces en las iglesias, sin saberlo, hay mujeres que son feministas en la iglesia, sin saber que lo que están creyendo y lo que han traído del mundo no es bíblico. Entonces tenemos que ver nosotros, bueno, si eso es lo que hemos traído nosotros de nuestra perspectiva de la feminidad a la iglesia, cuando el Señor nos salvó. Porque la salvación incluye un cambio de cosmovisión, un cambio en la manera en la que nosotros entendemos el mundo, ¿verdad? Y un cambio también de la manera en la que nosotros entendemos la masculinidad y la feminidad bíblica, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas en nuestras iglesias que no saben lo que es ser una mujer bíblica. Lo único que saben es lo que han aprendido del mundo.
Y lo que han aprendido en el mundo es la doctrina feminista. Este es un veneno, hermanas. El feminismo es el veneno que ha infectado las mentes no solo de mujeres, sino de hombres también en el mundo. Y muchos o algunos cristianos. Y peor aún, eso es lo que están enseñando algunas iglesias también, el feminismo. Las iglesias que tienen pastoras, ¿qué es lo que están enseñando? Feminismo, feminismo. Muchas en ignorancia, otras sabiendo lo que eso significa. Carolyn McCulley dijo, nosotros vivimos ahora en una era postfeminista. El feminismo es tomado ya como un hecho. ¿Ok? Usted habla con una mujer del mundo y ella es una mujer feminista. Eso ya es algo propio de su mentalidad. Lo respiramos, dice esta autora. Lo pensamos, lo vemos, lo leemos. El feminismo ha alterado profundamente el concepto de nuestra cultura y de la iglesia sobre lo que significa ser una mujer. Ustedes ven cualquier película de televisión, en la tele o en el cine, ahí está el feminismo metido. Ustedes leen un libro, ahí está el feminismo metido. Hablan con una persona en el mundo, ahí está el feminismo, porque eso ya es parte de lo que significa ser una mujer en el mundo nuestro. Pero lo que nosotros debemos entender es que el feminismo no es un concepto que surgió recientemente, esto no es algo nuevo. Hay varias oleadas que los antropólogos han identificado en el movimiento feminista. Y esto ya lo hemos enseñado en la iglesia, pero yo sé que hay algunas hermanas aquí y tal vez visitas que nunca han escuchado esto, pero quizás les sirva para entender de dónde surge todo este movimiento feminista. Hay tres olas del feminismo. La primera ola surgió en el siglo XVIII. Una mujer inglesa escribió un libro llamado Una vindicación de los derechos de la mujer. Y muy pronto entonces empezaron a publicarse libros, panfletos en Inglaterra, abogando por el restablecimiento de los derechos de la mujer que supuestamente habían perdido. Y si yo les hiciera esta pregunta, a ver si se ofenden o no. ¿Qué pensarían ustedes si yo les dijera ahora que yo votaría a favor de que sean los esposos y los padres los responsables de votar por un presidente en nuestro país y no las mujeres? ¿Las ofendería eso? Es algo de qué pensar, ¿verdad? Porque en el siglo XIX esto fue algo que las mujeres lucharon. Ellas pensaban que estaban siendo oprimidas a no tener el derecho para votar, aparte de su esposo o aparte de su padre. En 1848, alrededor de 100 mujeres se reunieron en la ciudad de Nueva York para ratificar lo que se conoció como la Declaración de Sentimientos, en donde las mujeres reclamaban las injusticias sociales que estaba sufriendo el sexo femenino. Reclamaban que las mujeres habían sido excluidas de profesiones como teología, medicina, leyes. Y también reclamaban que no tenían el derecho al voto. Para mediados del siglo XX vino la segunda ola del feminismo. Una filósofa francesa llamada Simone de Beauvoir escribió un libro llamado El Segundo Sexo, que se convirtió para los años 60 en el manifiesto para la liberación femenina. En ese libro de Beauvoir sugería que a la mujer se le había asignado un estatus secundario en la sociedad. La mujer era, según ella, un ciudadano de segunda clase en un mundo que le pertenecía a los hombres, decía ella. La mujer, escribió, siempre ha sido dependiente del hombre, si no es que es su esclava. Los dos sexos nunca han compartido el mundo en igualdad, decía ella. Esa era su crítica. ¿Qué necesitaba la mujer, según de Beauvoir? Autonomía. La mujer estaba prisionera por esos roles de madre y esposa que la sociedad le había dado a ella. Eran esos roles los que estaban atormentando y esclavizando a la mujer. Y solo entonces, alcanzando su autonomía, liberándose del dominio del esposo, del padre,
podrían las mujeres trascender y desarrollarse plenamente como mujeres. Pero para ello, entonces, ¿qué necesitaba de Beauvoir y todas estas feministas? Necesitaban que el matrimonio fuera condicional. Es decir, que la mujer pudiera entrar y salir del matrimonio cuando ella quisiera. Además, la maternidad también debía ser voluntaria. ¿Por qué creen que surge todo este problema, movimiento a favor del aborto? Porque la mujer tenía que tener la capacidad de desear o no un embarazo. ¿Por qué? Porque si tenía el bebé, ya necesitaba de un varón. Entonces, toda esta promoción del aborto y las pastillas anticonceptivas y todo eso viene de todo ese movimiento feminista para liberar a las mujeres de esa esclavitud bajo la cual supuestamente estaban. Betty Friedan, otra de las líderes más importantes en esa segunda ola del feminismo, escribió un libro llamado La mística femenina. Y ella argumentaba que las mujeres tenían un problema de identidad. Los hombres, decía ella, habían engañado a las mujeres, enseñándoles que su plenitud se encontraba solamente en ser esposas y madres. Entonces fue un engaño del hombre a la mujer para tenerla ahí bajo sus zapatos. Qué bello es ser madre y esposa. Y eran esos roles, según ella, las que estaban llenando de tristeza la vida de las mujeres. ¿Cómo podían entonces las mujeres, según Friedan, escapar de esos roles? Educándose. La educación sería lo que les proveería a las mujeres la independencia necesaria y la verdadera libertad que llenaría sus vidas de alegría en lugar de tristeza. Entonces vemos el propósito de todo esto no es el bien de la mujer, no es liberarla de un supuesto patriarcado, de una supuesta esclavitud bajo la cual las mujeres estaban, según ellas. Para ello, decía Friedan, sería necesario cambiar las reglas del juego para reestructurar profesiones, reestructurar matrimonios, reestructurar la familia y reestructurar el hogar. Todo debía ser reestructurado para que la mujer pudiera escapar de esa esclavitud. Para el feminismo, entonces, el problema básico de las mujeres eran los hombres. Ellos se habían convertido en sus amos. Las habían esclavizado para su propio beneficio, oprimiéndolas, dándoles esos roles de esposas y madres. El patriarcado, dijo Mary Cassian, era el poder de los hombres que oprimía a las mujeres y era el responsable de su tristeza. Entonces, cuando ustedes escuchan ahora hablar del patriarcado tóxico, es esto mismo. Es esto. ¿Ok? Es la mujer culpando al hombre de su terrible condición, excusando su pecado y achacándoselo al hombre. ¿Verdad? Eso es lo que postula el feminismo. Cassian dijo, las feministas razonaban que la muerte del patriarcado traería consigo la realización de las mujeres y les permitiría ser plenas. Por eso todo ese ataque contra el supuesto patriarcado, contra los hombres. Los hombres son malos, ellos son el problema de las mujeres. La solución entonces estaba en quitarles el poder a los hombres. ¿Okay? Ellos nos oprimen al tener esa supuesta posición por encima de nosotras, entonces hay que quitarles el poder a los hombres. Y eso se logra trayéndose abajo al hombre y exaltando más bien a la mujer, dándole a ella más bien la autoridad, la autonomía y entonces así la libertad. Y fue esa filosofía lo que trajo consigo la tercera ola del feminismo. Y lo que una autora Macaulay llamó la sexualidad femenina hiperagresiva. Entonces vemos cómo va poquito, paso por paso, ¿verdad? Poco a poco, hasta llegar al punto en donde la mujer vive como le da la gana, como le da la gana. Lo que llamó una sexualidad femenina hiperagresiva. Un movimiento entonces que rechazó la definición universal de la feminidad y buscó más bien promover la liberación sexual de la mujer. Y eso es lo que vemos en nuestros días. Eso es lo que vemos lastimosamente en nuestros días. Mujeres que conocen a un hombre y se acuestan con él, sin ningún problema.
ellas tienen el mismo derecho supuesto que los hombres. Ahora ellas no tienen problema. ¿Por qué? Porque si quedan embarazadas, ¿qué pasa? Aborto. ¿Me explico? Todo ha sido planeado para la destrucción de la familia, del matrimonio, la destrucción del hombre, la destrucción de la mujer. Esto es algo satánico, mis hermanos. El feminismo es un veneno que Satanás ideó. Es por ello que en los 60 la tasa de divorcios aumentó hasta un 100%. Desde los 60 la tasa de matrimonios ha disminuido un 41%. La tasa de uniones libres, que antes era considerado algo vergonzoso a mediados del siglo XX, aumentó 1000% entre 1960 y el año 2000. Para el año 2000, el 79% de las mujeres entre los 20 y 24 años eran sexualmente activas. Los nacimientos fuera del matrimonio aumentaron un 523% de 1960 al 2000. 523%. Para 1960, solo el 31.9% de las mujeres casadas trabajaban fuera del hogar. Pero para 1997, o sea, 37 años después, el 61.6% de las mujeres trabajaban fuera del hogar. Para el año 2000, 78.7% de las madres de niños entre los 6 y 7 años trabajaban. El 64.6% de las madres con hijos menores de 6 años trabajaban para el año 2000. Y el 55% de madres con hijos menores a 1 año estaban trabajando fuera del hogar en el año 2000. O sea, más de la mitad de las mujeres en el año 2000 con hijos menores de 1 año estaban trabajando. Y estos números son terribles. Y han sido el resultado, son el resultado de la ideología feminista. Lo único que el feminismo ha traído a la mujer es infelicidad. Nada más. Mujeres trabajando cientos de horas fuera de sus hogares para otro hombre. Ellas critican el patriarcado, pero están trabajándole a un hombre. Si es que se casan. Deprimidas. Sin embargo, el problema más grave es que esta filosofía no se queda en el mundo, como les dije, sino que se infiltró en la iglesia. Y para muchos cristianos esto es la verdadera feminidad. Eso es lo triste. Todo este lenguaje, ideas feministas, es lo que muchos cristianos ven como correcto con respecto a la mujer. Y fue así, dijo Elizabeth Elliot, cómo se llegó a revisar o a redefinir las doctrinas de la creación, del hombre, de la Trinidad, de la inspiración de las Escrituras, con la intención, dijo esta hermana, de purgar cada una de estas doctrinas de lo que se llamó la conspiración patriarcal contra las mujeres. ¿Por qué redefinir? ¿Por qué muchas iglesias han redefinido a Dios como una mujer? Porque lo que quieren es decir, no, las mujeres tenemos debemos ser exaltadas más que los hombres. ¿Por qué redefinir la inspiración de las Escrituras? Porque entonces yo puedo decir que Pablo era un machista. Y que Pablo estaba en contra de la mujer. Y entonces, entendiendo ahora, porque somos modernos y tenemos un mayor conocimiento de la humanidad, yo puedo decir que no, la mujer es igual al hombre, en el sentido de que pueden ocupar los mismos roles. Cuando Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, no permito a la mujer enseñar, no, Pablo era un machista. Entonces la Biblia no es inspirada por Dios, fue Pablo el que escribió eso. No fue Dios el que lo dijo. Entonces todo eso es un movimiento satánico. ¿Para qué? Para destruir la feminidad bíblica, el entendimiento bíblico de la mujer. Muchas mujeres cristianas, como les dije, han llegado a ser pastoras, han llegado a abandonar sus hogares, no porque esto sea lo que enseñe la Biblia, sino porque la iglesia ha permitido que el feminismo mundano y sus ideas se infiltraran en ella. Entonces, por eso es que empezamos a leer el pasaje en Hebreos 11:1. Porque si nosotros somos cristianos, nuestro deber es andar por la fe. Eso es lo que significa ser cristiano, es alguien que anda por la fe. Es pues la fe, la certeza,
Después la fe, ¿cómo es que dice? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios habló y creó el universo. ¿Por qué creo yo eso? Porque la Biblia lo dice. Nada más. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Yo no vi cuando Dios creó el universo, pero Él lo dice en su palabra. Entonces por eso es que nosotros empezamos con Hebreos 11:1, porque ser cristiano es andar por la fe, es vivir nuestras vidas creyéndole a Dios. Él nos ha dicho todo lo que nosotros debemos creer, todo lo que nosotros debemos hacer, todo lo que debemos saber para agradarle a Él con nuestras vidas. Él nos ha hablado de la creación y tenemos que creer lo que Dios ha dicho de la creación. Él nos ha hablado acerca de la masculinidad bíblica y tenemos que creer lo que Dios nos ha dicho. Él nos ha hablado acerca del matrimonio y tenemos que creer lo que Dios nos ha dicho. Y Él nos ha hablado también sobre la feminidad y tenemos que creerle. Por eso es que Hebreos 11 se le conoce como el salón de la fe. Así se conoce en la teología. El salón de la fe de Hebreos capítulo 11. ¿Por qué? Porque todos estos creyentes que están aquí del Antiguo Testamento vivieron sus vidas por fe, creyéndole a Dios. Abel, ¿por qué Abel ofreció mejor sacrificio que Caín? Por fe, porque él le creyó a Dios. Dios había enseñado la manera en la que el hombre ahora pecador debía acercarse a Él, y Abel lo hizo así. Caín no. Caín no le creyó a Dios. Él creyó que podía acercarse a Dios con cualquier ofrenda. Noé, ¿por qué fue que Noé construyó el arca? En una zona en donde no llueve nunca. Noé probablemente no conocía lo que era la lluvia. ¿Y por qué Noé construyó el arca? Porque Dios se lo dijo: construye el arca, porque yo voy a destruir el mundo con un diluvio. Y lo hizo, porque le creyó a Dios. Porque Abraham salió de la tierra donde estaba. Él estaba muy cómodo ahí. ¿Y por qué salió? Porque Dios le dijo que saliera. ¿Por qué Isaac bendijo a Jacob y a Esaú como lo hizo? Porque entendió la verdad que Dios había dicho: el mayor servirá al menor. Y por eso bendijo como bendijo. Y creyó cuando bendijo. Entonces, pensar que lo que Pablo dijo acerca de la mujer es machista y anticuado es contrario a la fe. Porque lo que dijo Pablo lo dijo inspirado por el Espíritu Santo. Por ende, lo que dijo Pablo fue ultimadamente lo que dijo Dios acerca de la mujer. Vivir entonces contrario a la Biblia significa ser un incrédulo. Y si es un creyente, es vivir como un incrédulo, porque un verdadero creyente no puede vivir contrario a la palabra de Dios. Entonces, un cristiano que se esté rebelando contra la palabra de Dios debe examinarse a sí mismo si realmente es un cristiano. Y si él realmente se está rebelando contra la palabra de Dios, debe arrepentirse. ¿Por qué? Porque se está rebelando contra Dios. Pero ¿qué es entonces lo que dice la Biblia acerca del rol de la mujer en el matrimonio? Efesios capítulo 5. Empezando en el versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, ustedes se pueden imaginar que si uno lee esto a una mujer feminista, lo que va a pasar, ¿verdad? O sea, esto es totalmente contrario al feminismo. Es contrario al feminismo. La palabra de Dios dice que el rol de la mujer en el matrimonio es uno de sumisión o de sujeción. Ese es el rol de la mujer. Ese término que tenemos en el versículo 24, que se traduce como sujetarse, ¿verdad? O sujeta. Es un término en griego que se llama upotazo.
Y lo que literalmente significa es eso, es sujeción, es estar subordinado a alguien. E implica, esto es lo que implica ese término, implica el reconocimiento de una estructura ordenada. Cuando yo me sujeto a alguien o a algo, yo estoy reconociendo que hay un orden que ha sido establecido. Entonces yo digo, ese es mi orden, yo estoy aquí, me sujeto a eso. Eso es lo que significa ser sumiso, ser sujeto, ¿verdad? Se dice que los hijos son sumisos a sus padres. ¿Por qué? Porque el hijo tiene que reconocer que sus padres están por encima de él, son su autoridad. Entonces los hijos se sujetan a sus padres. Bueno, el rol de la mujer en el matrimonio es uno de sujeción. Implica que la mujer reconoce que hay un orden, una estructura ordenada. Ahora, en primer lugar, ¿cuál es esa estructura? El matrimonio. Esa es la estructura que ha sido ordenada. Hay una estructura que tiene un orden. Esa estructura es el matrimonio. Y es ahí donde la mujer debe sujetarse. El hombre, ¿qué hace en esa estructura? Lidera. La mujer se sujeta a esa estructura. En segundo lugar, ¿quién es el que ordenó esa estructura? Fue un convenio entre hombre y mujer, de la sociedad. No, Dios. La Biblia es clara que quien ordenó la estructura matrimonial fue el creador de todas las cosas, Dios mismo. Él creó el matrimonio. Fue Él el que creó a Adán, fue Él que creó a Eva y fue Él el que los unió en matrimonio. Entonces Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y vean cuál es el argumento de Pablo para esto, para ese orden en la iglesia. Esto estamos hablando de la iglesia. Es la creación. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Por qué la mujer, Pablo no le permite tener liderazgo en la iglesia? Él dice, porque hay un principio creacional. Adán fue creado primero y la mujer de segundo. Entonces Pablo está hablando aquí de la iglesia. Pero la aplicación a las mujeres viene del orden de la creación, o para decirlo de otra manera, de la manera en la que Dios estructuró el matrimonio. Primero Dios creó al hombre y de segundo a la mujer. Es lo que Pablo dice. Ese es un orden creativo. Y Dios en ese orden nos estaba enseñando a nosotros los roles del hombre y la mujer. Cuando Dios nos dice, cree primero al hombre y después a la mujer, nos está enseñando a nosotros que hay una estructura y que en esa estructura hay roles distintos. El hombre, por ser creado primero, iba a liderar. La mujer, por ser creada segunda, iba a sujetarse. Entonces, la mujer no fue llamada por Dios a tomar el rol de cabeza, sino el rol de la sujeción. Vivir por fe, entonces, ¿qué significa para la mujer, mis hermanas? Significa creerle a Dios. Significa que el Dios soberano que me ha rescatado a mí, ha dispuesto ese rol para mí como varón y para ustedes como mujeres. Eso significa vivir por la fe, creer eso. Es Dios quien ha establecido esos roles. Significa que el Dios que todo lo sabe, sabe lo mejor para ustedes. ¿O no? Sí. Él sabe que es bueno para la mujer estar sujeta a su marido. Por eso las creó de segundas. Por eso no creó a la mujer primero. Dios todo lo sabe. Significa que el Dios infinitamente bueno les ha dado a ustedes en ese rol, al ser creadas segundas, un rol bueno y maravilloso para que ustedes puedan glorificarle a Él. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa vivir por fe como mujer. Es obedecer al Señor. Es decir, Señor, tú así lo dispusiste, así voy a vivir. Voy a alegrarme en esto, tú lo sabes todo, tú sabes que esto es lo mejor para mi matrimonio, para mi familia. Tú que eres el Dios bueno, has dado este rol que es bueno. Y voy a gloriarme, a gozarme en este rol que tú me has dado como mujer. Eso es la fe.
Andar por la carne, por el contrario, es pensar que eso es un error. Eso es andar por la carne. Es pensar que la enseñanza de la Biblia es anticuada, es machista, que va en contra de los aires de la modernidad, que atenta contra la verdadera libertad y la realización femenina. Eso es andar en la carne. Eso no es la fe. Y eso es lo que afirma el feminismo. El feminismo es la carne hablando. La sumisión bíblica, mis hermanas, no degrada a la mujer, como lo quiere enseñar el feminismo. La realidad de un patriarcado en el matrimonio, es decir, un liderazgo masculino, no destruye a la mujer. Todo lo contrario, mis hermanas, la exalta y la pone en el mejor lugar para ella en el matrimonio. Dios las creó a ustedes como mujeres, las dispuso de tal manera para ponerlas en el lugar indicado en el matrimonio. Eso lo hizo Dios. Y por eso los hombres y las mujeres somos diferentes. Porque Dios nos creó para llevar un rol específico en el matrimonio. Y así lo hizo Dios. El patriarcado, ese liderazgo masculino, más bien exalta y pone a la mujer en el mejor lugar. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, porque la pone en el lugar en el que Dios, como soberano y el Dios sabio, le ha dado a la mujer. Por eso es que es bueno. Las casadas, dice la Biblia, estén sujetas a sus propios maridos. Punto. Firma Dios. No hay nada más que discutir. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no a los hombres, a sus propios maridos. Punto. Nada más que discutir. Dios ha hablado. Y el deber de la mujer cristiana es decir, amén, gloria a Dios, aleluya. Nada más. La sumisión entonces no es esclavitud, no es desigualdad. La Biblia es clara en que el hombre y la mujer fuimos creados iguales, con la misma dignidad. Ambos portamos la misma imagen de Dios. Somos iguales. El feminismo es el que dice que el patriarcado es el que ha hecho desiguales a las mujeres. Jamás, la Biblia nunca ha dicho eso. La Biblia siempre ha enseñado que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad. Somos iguales, con roles distintos, que no tienen autonomía. Bueno, autonomía, ustedes saben, significa mi propia ley, vivir por mi propia ley. En un sentido, ningún ser humano puede ser autónomo, porque todos somos criaturas de Dios, ¿verdad? La autonomía es lo que pasó en Génesis 3, querer vivir bajo mi propia ley, haciendo lo que yo quiero hacer. Eso es pecado, ¿verdad? Pero la sujeción bíblica, la sumisión bíblica no atenta ninguna autonomía de la mujer, porque la mujer cristiana no debe vivir por su propia ley, debe vivir por la palabra de Dios. No es tampoco opresión. Eso es lo que ha traído el feminismo a la mujer de nuestros días. En el trabajo hay una colega que es bien feminista, por decir así algo. Y un día de estos, 2 semanas por ahí, estamos hablando con una estudiante de medicina. Entonces yo le preguntaba, ¿y usted qué quiere hacer? Y ella me dice, bueno, yo quiero hacer, no me acuerdo qué era, patología, pero quiero irme a Estados Unidos. Entonces yo, qué bueno, y bueno, ya se casa joven y tiene hijos, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues el problema es que tengo mi novio, entonces yo le decía, bueno, entonces se casan y se van para allá, y, ¿verdad? Y tienen una familia. Y esta colega dijo, pero, ¿qué es todo por qué estamos hablando de matrimonio? Está tan joven, la muchacha tiene como 25 años, tan joven, ¿cómo se va a casar? ¿Por qué estar pensando en matrimonio, hijos? Me explico, eso es lo que piensa el feminismo. Ahora, esta colega tiene 35 años y está soltera. No quiere esposo, no quiere hijos. Para ella eso es algo terrible. Pero, ¿ustedes realmente creen que una mujer de 35 años que debe tener esta colega está feliz siendo soltera? Sola.
ahí yendo todos los días a su apartamento sola, acostándose sola, levantándose sola, yendo al trabajo sola, repitiendo esa soledad todos los días, sin hijos, trabajando para otros hombres, cientos de horas. ¿Ustedes creen que eso es verdadera felicidad? Esa es la libertad que las mujeres tienen o desean, ¿no? Eso es esclavitud. Es lo que feministas como ellas se dicen a sí mismas para no querer enfrentar la realidad de su verdadera tristeza y de vivir en rebeldía contra Dios. La sumisión, mis hermanas, no es otra cosa más que cumplir el rol de ayuda idónea que el hombre, que Dios le dio a la mujer para ayudar a su esposo. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios creó a la mujer del hombre, después de él, para que le sirviera a ella como ayuda idónea. Sin ella, mis hermanos, mis hermanas, la vida del hombre estaba mal. Sin Eva, la vida de Adán estaba mal. Lo único que Dios dijo después de crear todo que estaba mal fue eso, que el hombre no tenía una compañera. Eso fue lo que estaba mal. Adán no podía vivir solo. Ahora, Dios lo creó primero y lo dejó solito un tiempo para enseñarle esa necesidad de él, de que él necesitaba estar acompañado, y para que él dijera, pero ¿por qué estoy yo solo? Todos tienen pareja y yo. Y entonces Dios actuar y darle ese regalo a él en Eva. Sin la mujer, Adán no podría cumplir la misión para la cual Dios lo había creado a él. Ella le iba a servir a su esposo como la ayuda para fructificar, para llenar, para sojuzgar y señorear toda la creación. Para eso Dios creó a Eva. Y la creó como la creó, con sus disposiciones, con todo su carácter. La creó para ese propósito, para que ayudara al hombre a hacer todo eso. Y eso es lo que ustedes, hermanas, han sido llamadas por el Señor. Todas. Porque son mujeres. ¿Habrán algunas mujeres que tienen el don de continencia? ¿Tienen el don de soltería? Ese es el don de soltería. Es ese don que Dios le da a una persona, hombre o mujer, de no querer casarse nunca y vivir para el Señor. Eso lo da el Señor. Pero eso no implica que la mujer que tenga ese don no tenga que estar sujeta a sus padres o a su padre, porque es mujer. Entonces, al ser mujer, tiene que estar sujeta a su padre. Pero si no tienen ese don, están llamadas entonces a casarse. Y si están casadas, a sujetarse a su esposo, no a liderar sus hogares, no a competir con su esposo, sino a servirles como ayuda idónea. Dios le ha dado a cada esposo una responsabilidad. Los esposos han sido llamados a producir una familia que le glorifique a Él. Y eso los esposos lo hacen amándolas a ustedes como Cristo amó a su iglesia, entregando sus vidas por ustedes, trabajando por ustedes, para proveer para ustedes, para sus hijos. Ahora, ¿puede una mujer trabajar? Sí puede trabajar. Nadie está diciendo que la mujer no cristiana no puede trabajar. Habrán condiciones que lleven a la mujer a trabajar, ¿verdad? Y podría ser que el hombre le diga a la mujer, amor, necesito que trabajes. Pero yo estoy convencido que antes el hombre debe demostrar que él está dando el máximo. Está teniendo 3 trabajos antes de pedirle a la mujer, amor, necesito que salgas a trabajar. No podemos así. Ya no doy más. Pero si el hombre está ahí sentado, haciendo el mínimo esfuerzo y entonces manda a la esposa a trabajar, eso está mal. Pero la esposa podría trabajar en determinados contextos. Tiene que instruirlas a ustedes, esa es la responsabilidad de su esposo. Instruir a sus hijos, evangelizar sus hogares,
haciendo de sus hogares pequeños centros de adoración a Dios. Ese es el dominio que Dios le ha dado a sus esposos. Ahora, una pregunta que me hizo mi esposa, que podrían, ¿verdad?, traer dudas. Bueno, ¿y qué pasa a nosotras que estamos trabajando en la escuela, en Trinitas? Bueno, hay cosas que pensar. Primero, sus esposos les dieron permiso para trabajar. ¿O se fueron ustedes a trabajar solas sin tomar en cuenta a sus esposos? No. Las hermanas que estaban trabajando en la escuela, todas sus esposos les dijeron, amor, ve a trabajar. En segundo lugar, los esposos han hecho eso. ¿Por qué? Porque entienden que ahí están sus hijos, estudiando, siendo formados, preparados en el Evangelio, en una educación cristocéntrica, para enfrentar a un mundo después, por todas las hermanas de la iglesia. Y en tercer lugar, es examinar dónde está el corazón de la hermana. Está el corazón en dejar el hogar, qué dicha. Me libré de mediodía estar en la casa limpiando o haciendo cosas y ahora estoy aquí tranquila. No, está el corazón en el hogar. El corazón en el hogar. Yo quisiera estar ahí, pero no, ustedes saben, esta iglesia, mis hermanas, esta iglesia Dios la ha usado. Yo estoy convencido que nosotros como iglesia deberíamos liderar en este país. Nosotros somos la primera iglesia bautista reformada en este país y Dios nos ha estado usando para hacer cosas en este país para su reino. Y nuestra iglesia debe apoyar todas estas cosas. Este país no tiene escuelas cristianas sólidas en las cuales podamos confiar, entregarle a nuestros hijos o tener un modelo de educación como el que queremos. Bueno, esta iglesia debe hacer eso, debe apoyar todas esas cosas. Ojalá pudiéramos. Ayer estábamos hablando con un hermano que está en Escocia y él dice, wow, qué bueno que en Costa Rica ya hay una escuela clásica cristiana, porque en Latinoamérica no existen. Nosotros estamos empezando algo que en otros lugares empezó hace décadas, pero estamos empezando aquí y eso es bueno. Y los esposos tenemos la idea, bueno, tenemos que hacer esto es para el bien de nuestros hijos y nuestras esposas pueden ayudar. Entonces los esposos les damos permiso para que vayan, ¿verdad? Pero siempre que el esposo le dé permiso, ¿verdad? Siempre que el esposo esté de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque hay un fin ulterior, un fin más allá de estar en la casa por mediodía. Y por eso la escuela es de mediodía, 4 días a la semana. Porque no queremos separar a las madres, a las hermanas de sus hogares. Ellas tienen que estar en sus hogares también. Entonces no queremos hacer eso. Entonces, pero pueden hacer eso también. Siempre que el esposo dé permiso, que sea para ese fin y que el corazón de la hermana esté en su hogar. Y ustedes, mis hermanas, han sido llamadas a ayudarles a sus esposos con ese propósito que Dios les dio a ellas. ¿Con qué fin? La gloria de Dios en sus familias. Ustedes deben ayudarle a sus esposos. Eso es su misión. La sujeción que Dios pide de ustedes es que ustedes no lideren sus hogares. Ustedes sean la ayuda idónea de sus esposos, animándolos a ir a trabajar. ¿Cuántas veces no se despierta uno y dice, otra vez, yo no puedo más? ¿Verdad? Y la esposa puede decir, amor, gracias, sigue. Gracias por cuidarnos. Y eso da ánimo. Agradeciendo por su esfuerzo, respetándolos, ocupándose del hogar, siendo, como dijo Pablo a Tito, amas de casa. Así ayudan las mujeres a sus esposos. De nuevo, puede que estén trabajando, pero son amas de casa. Su corazón está en el hogar, en disponerle el hogar para que sea un hogar en donde el esposo pueda entonces cumplir esa misión que Dios le ha dado, de levantar una familia para su gloria, de preparar el hogar. ¿Para qué? Para que esté listo para la adoración familiar, donde hay una madre que esté sirviéndole a su esposo, ayudándole, instruyendo a sus hijos constantemente, trayéndolos, leyéndole la Biblia,
leyéndole libros, instruyéndolos, evangelizándolos también, cuando él no está en el hogar, haciendo la disciplina que el padre ha dispuesto para sus hijos también. Así es como ayudan a sus esposos, así es que ustedes están sujetando a ellos, aconsejándolos, cuando ven que puede estar haciendo algo que no está bien. ¿Cómo no has pensado en esto? Con respeto. ¿Por qué mejor no piensas que esto sería mejor? Para eso son ayuda idónea. El hombre solo, dos cabezas piensa mejor que una, aunque son una sola carne. Fieles a la iglesia. Cuando en sus hogares están los niños pequeñitos, ustedes madres ayudan mucho a sus esposos en esa misión que Dios le ha dado a él de preparar a sus hijos en el evangelio, de instruirlos en la palabra. ¿Cómo? Cada vez en sus hogares enseñarles a sentarse un ratito, a respetar la lectura de la palabra. Cuando ustedes reúnen a sus hijos solitas, cuando su esposo no está, los sientan ahí en un sillón y les leen la Biblia, les dicen, amores, vamos a escuchar la Biblia, calladitos, sentaditos ahí, un ratito nada más. Y están instruyendo. Entonces su esposo puede venir a la iglesia y entonces le ayudan a él ¿a qué? A tener esa misión, cumplir esa misión de que sus hijos crezcan conociendo la palabra de Dios. Si hay competencia en el matrimonio, hay desorden. Si hay competencia, hay destrucción. Si hay competencia, hay incumplimiento del mandato de Dios. Si hay competencia, hay desobediencia. Si hay competencia en el matrimonio, Dios no puede ser glorificado. Ahora quiero darles 3 ejemplos. No son de matrimonios, pero 3 ejemplos en la Biblia que nos ayudan a ilustrar lo que implica no entender la sujeción y lo que puede traer. El primero es en Éxodo capítulo 32. En Éxodo 32, Moisés está ya en el monte con Dios, ¿verdad? Recibiendo la ley, y queda a cargo Aarón. Aarón es el líder, queda el pueblo. Entonces el pueblo está sujeto a Aarón, ¿verdad? Y resulta que en Éxodo 32, el pueblo le dice a Aarón que le haga dioses para adorar. Y Aarón, dice Éxodo 32, le dicen levántate, haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Y él toma todo ese oro y hace un becerro. Y les dice, ahí está Jehová, adórenlo. Y vean lo que pasa en Éxodo 32, 21 al 24. Dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? Que has traído sobre él tan gran pecado. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Me lo dieron, eché todo el oro y salió un becerro. Entonces, ¿qué debió haber hecho el pueblo? Sujetarse. ¿Pero qué hicieron? Se rebelaron y quisieron liderar sobre Aarón y le dijeron y quisieron que Aarón hiciera lo que ellos querían que se hiciera. ¿Qué debió haber hecho Aarón? Liderar y decir, no señores, Jehová no puede ser adorado por imágenes. Moisés está con él, vamos a esperar, ¿verdad? ¿Y qué trajo todo eso? Trajo la ira de Dios y la destrucción del pueblo, porque muchos murieron ese día. En 1 Samuel 15 también pasa algo parecido. Samuel le dice, vaya, tome ese pueblo y mata todo lo que hay en ese pueblo. Y Saúl en 1 Samuel 15 no hace eso y permite que los hombres se dejen parte del botín. Y entonces en 1 Samuel 15, 24 al 26, Samuel confronta a Saúl y le dice a Saúl, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Entonces el pueblo va a Saúl y le dice, no hombre, pero dejémonos esto. Sí, matemos a los hombres, pero dejémonos esto no sirve.
cuando Dios le había dicho, mátalo todo, destrúyelo todo. Todo es anatema. ¿Quién era el líder ahí? Saúl, era el rey. El pueblo que debió haber hecho, sujetarse. ¿Y qué hizo el pueblo? Se quiso poner por encima del rey y decirle a él lo que debía hacer. ¿Y qué pasó? Trajo destrucción. Trajo destrucción para el pueblo, pero también para Saúl, porque Dios lo quitó ya como rey por su pecado. Y el otro es Génesis capítulo 3. Adán había sido creado primero. Dios le había dado a Adán la ley, la palabra suya. Le había dicho lo que habían de hacer, no comer de ese árbol. Él debió haberle transmitido lo que Dios le enseñó a él, a Eva, con precisión. Y un día están ahí frente al árbol del fruto prohibido, porque están a la par. Entra la serpiente, habla con la mujer y se da cuenta que Eva no conoce realmente lo que Dios ha dicho, porque Dios nunca le dijo que no pueden tocar el árbol y Eva le dice, no podemos comer ni tocar. Eso es una mentira. Y la serpiente se da cuenta que Eva no sabe y entonces la convence para que coma del árbol. Y Eva, en lugar, sabiendo que ella está sujeta a su marido, en lugar de decirle a Adán, ¿puedo comer del árbol? Dios ha dicho que puedo comer. ¿Qué hizo? Yo soy mi propio ser. Yo no necesito de Adán, yo soy autónoma. Y tomó y comió. Y se lo dio a Adán. Y Adán obedeció la voz de su mujer y comió, desobedeciendo la palabra de Dios. Y que trajo ese cambio en los roles, destrucción para toda la raza humana. Hermanas, vivir por la fe, sujetándose a sus maridos, lo único que va a traer a sus vidas es bien, es bendición, y a sus familias también. Creerle a Dios es siempre lo mejor. Creer que el rol que Dios les ha dado a ustedes en la familia es lo mejor. Van a permitir que ustedes vivan sus vidas para la gloria de Dios. Desobedecer la palabra de Dios trae más bien destrucción. Hay mujeres que se engañan a sí mismas diciendo, es que estoy trabajando porque mi esposo me permite. Pero quizás el esposo sea un cobarde. Y la mujer sea alguien muy dominante. Y se está engañando diciendo, es que mi esposo me deja. No es porque él es un cobarde y no quiere decirle a usted, no quiere ganarse un problema con usted, porque ya sabe cómo es usted, y entonces la deja trabajar. Pero realmente eso es lo que está sucediendo. Hijos desatendidos, atendidos por otras personas, con otra cosmovisión, todo eso es un problema. No creerle a Dios, vivir vidas contrarias a la palabra de Dios, solo va a traer destrucción a las vidas de ustedes, a las vidas de sus matrimonios y a las de sus hijos también. Las consecuencias serán cosechadas por los que viven en contra de la palabra de Dios. Y de nuevo, no estoy diciendo que toda la mujer cristiana tenga que estar en el hogar. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es la sujeción. El esposo, si el esposo les dice a ustedes, las que trabajan, amor, quiero que dejes de trabajar, ¿qué harían ustedes? Está bien, amor. O, no, pero ¿por qué? Estamos muy bien, no, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que Dios pide de ustedes? Sujeción a sus maridos para la gloria de Dios. Entonces no le creamos al mundo, no le creamos a Satanás, vivamos por fe, obedeciendo la palabra de Dios. Y ustedes sujetándose a sus maridos. Hermanas, ¿en qué basa Pablo esta afirmación? Casadas, estad sujetas a sus propios maridos. ¿En qué? En el Evangelio. En el Evangelio. Hay muchos autores equivocados diciendo que es la relación del padre con el hijo lo que les dice a ustedes por qué deben sujetarse. No, eso no es bíblico. Es el Evangelio. Cristo se dio a sí mismo por nosotros
Y por eso nosotros nos sujetamos a Cristo como nuestro amo, como nuestra cabeza. Y por eso, por lo que Cristo hizo por ustedes, al salvarlas de su pecado, al sacarlas de este mundo malo, a darle la promesa de la vida eterna, ustedes mujeres deberían decir: Cristo, yo me sujeto a ti por lo que tú hiciste por mí y amo el rol que tú me has dado en mi matrimonio. Es el Evangelio. El Evangelio es el argumento, el fundamento para los roles. Igual el varón. ¿Por qué yo debo amar a mi esposa como amar a mi esposa? Bueno, porque Cristo me amó a mí y nos amó a nosotros y amó a su iglesia y se dio a sí mismo por mí. Y ese es el patrón para mí. El patrón para ustedes es como una iglesia que sabe que ha sido redimida por Cristo. ¿Y cómo fue que la redimió? Se sujeta a Cristo su Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tú nos has enseñado en ella acerca de los roles. Te doy gracias por estas hermanas que están aquí, Señor, queriendo crecer en el conocimiento de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones estén siempre receptivos. Perdona, Señor, cualquier error que haya salido de mi boca, pero tu Espíritu Santo es aquel que convence y que trae la verdad a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nuestras familias puedan traer gloria a tu nombre, Señor, porque Cristo lo merece y tú lo mereces, Señor, por darnos a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Te pedimos, Señor, que estas hermanas sean guardadas del enemigo, que guardes también a todas las mujeres de esta iglesia y que ellas puedan dar testimonio, Señor, del Evangelio cuando ellas se sujetan a sus maridos en sus matrimonios. Que nuestras hijas, Señor, también puedan ver esto y que ellas puedan un día ser salvas. Y entonces, Señor, podamos ver una generación de creyentes viviendo para ti, Señor, en el matrimonio. Te damos gracias, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.